Vamos a ir en esta mañana, vamos a ver uno de esos pasajes que nos tienen que hacer quemar por dentro, ¿no? A veces estamos apáticos, fríos, las circunstancias, y no sé, hay ciertos pasajes en la palabra que a veces nos hacen vibrar, nos hacen sentir algo por dentro, ¿no? Y que el Espíritu Santo se está revelando, nos está hablando. Y esto es lo que me pasaba a mí con este pasaje que vamos a leer. Vamos a ir al libro de Hechos, y capítulo 4. Y vamos a leer a partir del versículo 1. Y vamos a estar meditando en esta mañana. El título de este mensaje en esta mañana es ¿hasta dónde estás dispuesto a llegar? ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar? Vamos a leer libro de Hechos, capítulo 4, a partir del versículo 1. Dice: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes, con el jefe de la guardia del templo, y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano, y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5.000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote, Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Estaba allí la plana mayor, ¿verdad?, de todos los religiosos y personas importantes. Y poniéndoles en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban, y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedeced a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que había sido hecho. Que el Señor bendiga su palabra. Hermanos, lo que se nos narra en el libro de Hechos es impresionante. Es impresionante. El libro de Hechos fue el libro que vio nacer a la iglesia, el libro que la vio crecer, el libro que la vio padecer también martirio, y a pesar de ello hizo que el evangelio se extendiera como la pólvora hacia todos los rincones de la tierra. Hermanos, estos hechos que se narran aquí son los hechos del Cristo resucitado que mora y que por el poder del Espíritu Santo actúa en su iglesia. Hermanos, y estos hechos que vemos aquí
en este libro no ha terminado. Los hechos de la Iglesia todavía continúan, ¿verdad? Porque Él todavía sigue obrando. Y aquí vemos el nacimiento, el despertar de la Iglesia. Y por eso muchas veces decimos que la Iglesia no es nuestra, sino que es del Señor, porque es un milagro. Es un milagro como de 12 hombres temerosos, asustados, ¿verdad? Pues pasase este milagro de que el Evangelio se fuese extendiendo y muchos viniesen al conocimiento de Cristo. Pero hermano, lo importante es que estas cosas que se narran aquí son para ti y para mí, porque hermanos, también el libro de Hechos es un libro de misión. ¿Os acordáis? Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermanos, Cristo es el tema de la misión. La Iglesia es el medio de la misión y el Espíritu Santo es el poder para llevar a cabo la misión. Sabemos que el libro de Hechos comienza con el Cristo resucitado, ¿verdad? El Cristo resucitado y la promesa de la venida del Espíritu Santo. Eso es el comienzo de Hechos. Realmente podría ser la continuación del Evangelio, ¿verdad? De hecho, sabemos que el libro de Hechos que lo escribió Lucas, juntamente con el Evangelio de Lucas, posiblemente estos dos libros sean pues, los más significativos del Nuevo Testamento y seguramente también de la historia de la humanidad. Comienza la historia con la resurrección de Cristo. Muchos pensaban que la historia se acababa con la muerte de Cristo. Muriendo Jesús, se acababa sus seguidores, sus enseñanzas, pero no hacía más que comenzar. Y luego vemos que ya en Hechos 2, vemos que el Espíritu Santo desciende sobre el aposento alto y que llena a los discípulos, y entonces vemos que Pedro se levanta y es cuando, lleno del Espíritu Santo, predica su primer sermón, donde se convierten aproximadamente 3.000 personas. Es aquí donde la Iglesia nace. Y nos dice que todos perseveraban unánimes en la doctrina de los apóstoles y en la comunión los unos con los otros. Hermanos, nos dice que todos los que habían creído estaban juntos y que tenían en común muchas cosas y que el Señor iba añadiendo a aquellos que tenían que ser salvos. Y así es como comienza la Iglesia. Y luego llega Hechos capítulo 3, y donde vemos que Dios se mueve en medio de su pueblo, un pueblo que le busca y que persevera en estas cosas, que perseveran unánimes en las doctrinas del Señor y que Dios se mueve a través de ellos. Este capítulo 4 que hemos leído, si vamos a mirar ese contexto que está en el capítulo 3, ¿os acordáis? Cuando llega ese cojo, allí, junto a la puerta de la Hermosa. ¿Os acordáis las palabras de Pedro? No tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo en el nombre de Jesús de Nazaret, te lo doy, levántate y anda. Y todo el pueblo quedó atónito. Y después Pedro, allí en el pórtico de Salomón, predica su segundo sermón, el que se nos dice que se convirtieron como 5.000 personas. Este es el contexto del capítulo 4 y ahora viene el capítulo 4 lo que ocurre, que comienzan los problemas, comienzan las amenazas. Por cierto, ¿te han amenazado alguna vez a ti? ¿Has sido amenazado alguna vez por predicar el Evangelio de Jesucristo? Bien, hermanos, el primer punto de cómo actuar frente a las amenazas, y lo primero que vemos es que estos hombres tenían una obediencia increíble a Dios. Tenían una obediencia a Dios y una pasión por Cristo y por su Evangelio que era a prueba de bombas. Juzgar si es justo obedecer antes a Dios, si es justo obedecer antes a Dios o a los hombres, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. La semana pasada, el mensaje que nos daba nuestro hermano Daniel citaba el Salmo 24, ¿os acordáis? Salmo 24 de cómo comienza. De Jehová es la tierra y la plenitud, el mundo y los que en él habitan.
Hermanos, yo te pregunto a ti, ¿de quién es tu vida? ¿A quién le pertenece? ¿A quién pertenece tu vida? ¿Has creído en Cristo? ¿Has sido limpiado con su sangre? ¿A quién le pertenece tu vida? A Dios. Tu vida está en manos del Señor. ¿Por qué a veces tememos tanto? ¿Por qué a veces tenemos tanto miedo si estamos bajo su mano soberana? Y yo me pongo el primero. ¿Por qué a veces temo tanto si mi vida está bajo su control? Y fijaros este pasaje que hemos leído, que los líderes religiosos estaban todos ahí reunidos y que en vez de alegrarse de que el cojo había sido sanado, estaban resentidos. Dice el texto que estaban resentidos porque estaban enseñando y hablando y enseñando y anunciando a Jesús acerca de la resurrección de los muertos. Eso es lo que les molestaba. Que su enseñanza no era suya, no venía de ellos, sino que estaban enseñando acerca de la resurrección de los muertos y anunciando a Jesús. ¿Y qué ocurre? Que los meten en la cárcel. Los meten en la cárcel y les hacen una pregunta a Juan y a Pedro. ¿Con qué potestad o con qué nombre habéis hecho esto? ¿Queréis saber en el nombre de quién hemos hecho esto? ¿Realmente queréis saber en qué nombre hemos hecho esto? Y Pedro se levanta y les predica el Evangelio lleno del Espíritu Santo. Pedro se levanta y mirad lo que dice en el versículo 10, dice: sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, por Cristo, este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo, y en ningún otro hay salvación. Hermanos, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Aleluya. Hermanos, ahí lo tenéis, ahí lo tenéis. ¿Y os habéis dado cuenta? Ellos le preguntaron a Pedro por un nombre. Danos un nombre. Y Pedro le dice: ¿queréis un nombre? Os vais a enterar quién es este nombre, sobre todo nombre. Pedro quería asegurarse de que ellos estaban entendiendo, de que realmente estaban entendiendo de qué persona se trataba y cuál era el mensaje. Porque este hombre, hermanos, era el Mesías prometido, era el Dios encarnado y que había resucitado de los muertos. Como dice, que vosotros crucificasteis y en el único que hay salvación. ¿Lo crees? ¿Crees que solamente en Cristo hay salvación? Hermano, esto es vital porque mucha gente hoy en día habla de Jesús, pero sin realmente saber quién es. Y esa pregunta todavía hoy nos golpea. ¿Quién es Jesús para ti? Porque podemos decir que creemos en Jesús sin amarlo, sin temerlo, usando su nombre como la cultura de hoy en día hace, ¿verdad? ¿Quién es Jesús? Puedes preguntar, un líder moral, religioso, fue un gran profeta, y muchos pueden usar el nombre de Jesús, incluso usan una figura afeminada de Jesús, una figura humanista de Jesús, pero que nada tiene que ver con el Hijo de Dios, que nada tiene que ver con aquel que vino, Dios mismo, encarnándose en hombre y muriendo por nuestros pecados. ¿Quién es Jesús para ti? Si predicamos hoy en día un Jesús humanista, no vamos a tener ningún problema, ¿no? Si nuestro mensaje es: Jesús tiene un mensaje tremendo, era tan bueno, ¿verdad? Estaba a favor de los pobres, estaba a favor de los desahuciados, de los enfermos, él ayudaba. ¿Quién puede estar en contra de un hombre así? ¡Nadie! Pero si predicamos el mensaje real de Cristo, que es el arrepentimiento de pecados, entonces ya la cosa cambia. Hermanos, no hay otro camino, no hay otra verdad, no hay otra vida sino solamente en Jesús. No podemos presentar el mensaje del Evangelio como una alternativa más, como
otro camino. Mira, prueba esto a ver qué te parece. Sino que el mensaje de Jesús es el único camino. El único camino para la salvación. Pedro comienza a predicar el evangelio y fijaros, comienzan a amenazarle y a ordenarle que no hablase ni enseñase en el nombre de Jesús. Esa era la orden. No hables y no enseñes en el nombre de Jesús. Pero fijaros que no les dicen a los apóstoles, bueno, dejad de sanar, dejad de hacer milagros. ¿Por qué? Porque esto no molesta a nadie. No molesta a nadie. No nos van a pedir, hermanos, que cerremos las escuelas, ni los orfanatos, ni nos van a pedir que cerremos los comedores sociales, ¿verdad? No. Pero hablar en el nombre de Jesús del arrepentimiento de pecados y de la fe en Él, eso nunca. Eso nunca. Porque eso es lo que molesta. Eso es lo que incomoda. Pero fijaros qué dice Pedro y Juan. Versículo 19. Juzgad si es justo delante de Dios, obedeced a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Esa es la cuestión. Vamos a endulzar el mensaje, vamos a esconderlo, vamos a hacerlo más atractivo para que llegue a la gente. Hermanos, una obediencia apasionada por Dios y por Cristo. Una obediencia apasionada contra las amenazas. Hermanos, frente a las amenazas, la obediencia. Porque hemos sido llamados a esa obediencia. Apasionados por Dios y por su evangelio. No queda otra. Porque la otra alternativa es escondernos. Esconder la cabeza, ¿verdad? Que no nos miren, que no nos oigan, que no se entere. Y vivir en medio de una burbuja. Mira lo que dijo el apóstol Juan. El mismo apóstol que estaba con Pedro aquí, que estuvo con Pedro en la cárcel, que estuvo con Pedro interpelado por estos religiosos acerca de lo que estaban diciendo. Años más tarde, muchos años más tarde, Juan en su primera epístola, capítulo 1, dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído y lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado con nuestras manos, tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre, y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Lo que hemos visto desde el principio, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos tocado. No podemos hablar otra cosa, no podemos callar, no podemos negar aquello que hemos visto, que hemos oído. Hermanos, los cristianos damos testimonio, testificamos y anunciamos y proclamamos el Evangelio del Señor. No solamente queremos vivirlo, sino que también queremos anunciarlo y proclamarlo. Y ahora está muy de moda el testificar con nuestros hechos, ¿verdad? No hablo del Evangelio, no hablo del Señor, pero testifico con mi vida. Pero es que no hemos sido llamados a eso, a testificar solo con nuestra vida, con nuestro comportamiento, con nuestra forma de ser, sino que hemos sido llamados a anunciar las virtudes de aquel que nos salvó, anunciarlo y proclamarlo. Y entonces llegan los religiosos y les dicen, pues va a ser que no, va a ser que no. Y se preguntan, ¿qué vamos a hacer con ellos? Porque no podemos permitir que sigan hablando. ¿Y qué dicen? Bueno, vamos a quitarles las propiedades. Vamos a quitarles las propiedades. Pero Juan seguramente se reiría y dice, no importa, ya las hemos vendido todas y las hemos repartido entre los hermanos y ahora tenemos comunión y tenemos todas las cosas en común. Bueno, pues como sigáis hablando en el nombre de Jesús, os vamos a meter en la cárcel. Bueno, Pedro y Juan ya estuvieron en la cárcel y fueron liberados por un ángel. Bueno, pues diles que si continúan hablando, les vamos a matar. A ver qué hacen. ¿Sí? Como hicieron con Cristo antes de resucitar y ascender a los cielos.
Hermanos, no tenían miedo. No tenían miedo. ¿Cómo amenazas a un hombre así? ¿Cómo amenazas a un hombre que para él el vivir es Cristo y el morir es ganancia? ¿Cómo amenazas a alguien que ya está muerto? No puedes. El problema es que quizás muchos de nosotros todavía estamos demasiado vivos. No hemos muerto al yo completamente, no vivimos para Cristo. Todavía hay facetas, hay cuestiones de nuestra vida que se resisten a morir al Señor, que son nuestras, que no queremos rendir al Señor. Ese es el problema. Vivimos en el temor de lo que la gente piense de nosotros, de lo que nos digan, de lo que nos puedan hacer, y a veces tememos más al hombre que a Dios. Y hablo en primera persona, hermanos. No estoy juzgando a nadie y no conozco vuestras vidas, pero yo sí me conozco a mí. A veces tememos más al hombre que a Dios. Tengo que predicar sin ofender a nadie, ¿verdad? Tengo que predicar, voy a predicar del amor de Dios. Voy a predicar solamente de cuánto nos ha amado el Señor y qué maravilla es todo estar con Él, pero no voy a predicar sobre su justicia, sobre el arrepentimiento de pecados y mucho menos ya sobre la ira de Dios, ¿verdad? Porque eso incomoda. Yo no quiero incomodar a nadie. ¿Os acordáis de Pedro? Este Pedro que hemos leído, lleno del Espíritu Santo, predicando y dando testimonio. Este es el mismo Pedro que un tiempo atrás había negado 3 veces al Señor. Uno tiene que realmente mirar bien para entender que es la misma persona, ¿no? Este mismo Pedro había negado hace poco 3 veces al Señor y mira ahora lo que está haciendo Pedro. Vamos a capítulo 2 de Hechos, 2 capítulos anterior. Capítulo 2, versículos 22 y 23. Dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Y ahora versículo 36. Sepa pues ciertamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Aquí Pedro haciendo amigos por todos lados. Y vamos ahora al capítulo 3, versículo 13. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Y versículo 15. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Hermanos, ese Pedro temeroso, lleno del Espíritu Santo, no había quien lo callase. Qué diferencia, ¿verdad? Ese Pedro, en las horas antes de que Cristo padeciese la muerte en la cruz, que había sido apresado allí, escondiéndose. Yo no conozco a nadie, no conozco al maestro, no sé de qué me estáis hablando. Escondido, temeroso. ¿Y este Pedro? ¿Qué había pasado? No hay quien lo calle. Cuando nos damos cuenta, hermanos, cuando nos demos cuenta que nuestras vidas están co-crucificadas, que están juntamente crucificadas con Cristo, cuando vivamos eso, quizás también algunas cosas cambien. Hermanos, la pregunta es si lo crees, porque si lo crees, debes vivirlo. Hermanos, necesito morir todos los días para vivir en el Señor. Morir todos los días para vivir en el Señor. Teniendo en cuenta que, hermanos, no podemos perder nada, porque nada tenemos, porque nada es nuestro. Ya no puedes ser amenazado, porque ya estás muerto, has muerto en Cristo. ¿Qué vas a perder? ¿Estatus? ¿Gloria? ¿Fama? ¿Dinero? ¿Tu vida? Si eso ya se lo entregaste al Señor, ¿o no se lo entregaste? Nada ni nadie te puede quitar lo que ya has cedido con gusto. ¿Cuándo vamos a tener ese valor y ese coraje
que tenía la iglesia primitiva. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar? Este es el título del mensaje. ¿Hasta dónde estoy dispuesto a llegar? Y hermanos, y Pedro y Juan no llegaron ahí porque se esforzaron mucho, porque durante mucho tiempo estuvieron estudiando, meditando, ¿verdad? Y se esforzaron. No. Recuerdan, unas semanas antes, Pedro había negado al Señor. Fue el genuino encuentro con el Cristo crucificado y el poder del Espíritu Santo. Hermanos, y ese Cristo y ese Espíritu Santo es tan real que Él puede hacer cosas impresionantes en tu vida. Cosas impresionantes. ¿Quieres tener ese coraje hoy? Yo necesito, hermanos, tener esa valentía hoy. Corramos a Cristo, corramos hacia la cruz. Muramos a nosotros mismos y vivamos para Él el resto de nuestras vidas. Hermanos, el segundo punto es que no hay otra manera de hacer frente a las amenazas que confiando en el Señor, en nuestro Señor, confiando que Él es soberano. No una confianza a medias, sino una confianza total. Fijaros que a partir del versículo 24 hasta el versículo 28, después de recibir todas las amenazas, dice el texto, y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Esto es el Salmo 24. Del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que la habitan. Hermanos, Él es soberano, no solamente el creador, es el sustentador y es el dueño de tu vida. Sigue diciendo que por boca de David, tu siervo, dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. ¿Y qué es esto, hermanos? Pues que Dios está bajo control de todo, porque Dios es soberano. Tu vida está en sus manos. Oh, hermanos, ¿cuánto necesitamos vivir esto? Y dice, hermanos, que el lugar donde estaban tembló y fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué ocurrió? Que hablaron con denuedo la palabra del Señor. ¿Sabéis lo que significa la palabra denuedo? Significa brío, valentía, coraje. Significa vigor espiritual en el Espíritu Santo. Es, hermano, lo que necesitamos hoy frente a las amenazas. ¿Por qué? Porque, hermanos, en nosotros no hay poder. En nosotros no reside absolutamente ninguna clase de poder. Solamente en Cristo, por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Por lo tanto, necesitamos rendirnos a Él. Pablo lo dice de esta manera en Romanos 8:11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Hermanos, no sé si a veces nos damos cuenta que ese Espíritu Santo que mora en nosotros es el mismo que tuvo el poder para resucitar y levantar de los muertos a Cristo. Es el mismo, no es otro. No es que tengamos un Espíritu Santo más diluido, menor, en menor medida, con menos capacidad. Es el mismo. Ese Espíritu Santo que resucitó de los muertos a Cristo es el que mora en nosotros. Ese Espíritu Santo es el que opera en la vida de cada creyente. Nada podemos hacer separados de Él. Nada podemos hacer por nosotros mismos. No podemos hacer nada espiritualmente hablando sin la ayuda, el poder y la guía del Espíritu Santo. Así que, hermanos, corramos hacia Cristo hoy. Corramos hacia Él, arrepintiéndonos de nuestros pecados, confiando en Él. Solamente en Él, hermanos. No en ningún hombre, no en ningún líder, ¿verdad? No en
en ninguna doctrina, solamente en Cristo. Hermanos, fue precisamente la venida del Espíritu Santo la que dio el poder necesario a Pedro, a Juan y a la iglesia primitiva, de ser testigos de Jesucristo y de llevar el Evangelio a cualquier parte del mundo conocido. Pero también hasta sufrir las últimas consecuencias. Y ya sabéis las consecuencias que tuvieron los apóstoles de Cristo, ¿verdad? ¿Sabéis cómo terminaron? Hermanos, yo creo que en este año que acabamos de empezar, 2025, nuestra mayor necesidad no es que la economía mejore, que estaría bien, no estaría mal, ¿verdad? Pero no es esa. No es que tengamos mejores trabajos. No es que tengamos mejor salud. Hermanos, nuestra mayor necesidad es estar a solas con el Señor. Es estar con Él, es tener comunión con Él. Hermanos, somos a veces vasos frágiles, es cierto, pero llenos del Espíritu Santo. Clamemos, hermanos, por esa visitación, por esa fortaleza espiritual. Porque, ¿qué ha cambiado? Es el mismo Espíritu que dio esa valentía, ese coraje a Pedro y a Juan, es el mismo Espíritu que mora en nosotros. ¿Qué hay de diferente? Hermanos, que tengamos de nuevo esa valentía para compartir el Evangelio en este año. Que ese Espíritu haga lo que yo no puedo hacer ni lo que tú puedes hacer, pero que lo haga Él. Hermanos, yo me conozco, yo sé que soy más débil de lo que crees y que yo necesito a ese todopoderoso soberano y que necesitamos de ese poder hoy. Hermanos, necesitamos de ese poder porque sin ese poder no vamos a hacer nada. Podemos tener 1000 proyectos y todos buenos, pero sin el poder, sin la guía del Espíritu Santo, no vamos a hacer nada, no vamos a ser capaces de hacer nada. Hermanos, si vamos a dar testimonio de ese poder, debemos conocer y debemos experimentar ese poder. ¿Estás teniendo una relación personal, íntima, con el Señor Jesús? Porque, hermanos, nosotros no podemos predicar el Evangelio en nuestra propia sabiduría, sino en la palabra y en el poder del Espíritu Santo. Yo no quiero saberme la teoría. Yo no quiero saberme los argumentos para ganar ningún debate. Hermanos, yo necesito poder. Necesito poder. Pablo lo dice así, en 1 Tesalonicenses 1:5. Nuestro Evangelio no solamente llegó a vosotros en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo. Y hermanos, os aseguro que habrá momentos en vuestra vida y en la mía en la que lo único que nos sostenga sea el testimonio del Espíritu Santo gritándonos: Cristo te ama, que Él ha muerto y que Él ha resucitado por ti. Y clamar con Cristo, hermanos, poder clamar con Cristo, con Él estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Que podamos clamar eso todos los días de nuestra vida. Y hermanos, ahí tengo una motivación, ahí tengo una pasión. Lo que me sostiene es su amor, que me amó y que se entregó a sí mismo por mí. ¿Cómo se puede vivir la vida cristiana si no es así? ¿De qué forma? ¿Y sabéis lo que hace el Señor? El Señor nos envía al Todopoderoso Consolador, que llena nuestra alma y que nos da victoria sobre el pecado, que nos da victoria sobre nuestro carácter. Hermanos, eso es poder. Victoria donde antes solamente veías derrota. ¿Estás viendo el fruto del Espíritu Santo en ti? ¿Ves paciencia para con tu esposa? Eso es poder, hermanos. Eso es poder de lo alto. ¿Ves fruto con tu esposo? ¿Dominio propio? Eso es el fruto del poder del Espíritu Santo. Hermanos, su amor nos inunda, su amor nos cambia, su amor nos satura. Pablo dice que el amor de Cristo lo constriñe, le aprieta el corazón hasta ese punto. Hermanos,
su gozo es tan indescriptible que podemos decir como los discípulos, podemos decir como ellos después de que hayan sido amenazados, de que hayan sido azotados y enviados a la cárcel. Y podemos decir como dice en Hechos 5:41, y ellos salieron de la presencia del concilio. Recordad, habían sido azotados, amenazados y encarcelados. Y dice que salieron gozosos. Pero hermanos, ¿gozosos de qué? ¿Gozosos de qué? Dice, de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Por causa del nombre. Ese nombre, que es sobre todo nombre. Eso sí que es gozo y poder del Espíritu Santo. Eso sí es haber conocido la gracia inmerecida. Hermanos, no merezco nada y me gozo en padecer para mi Señor. ¿Quieres eso? ¿Anhelas eso? Vidas llenas de gozo y del poder del Espíritu Santo, llenas del fruto del Espíritu Santo. ¿Deseas un conocimiento más profundo de quién es Dios y de quién somos nosotros? Un conocimiento que nos quebrante, hermanos, cuando entendemos esa realidad. Porque eso es lo que hace el Espíritu Santo en la vida del creyente. Pone un clamor, un sentir, una necesidad. Hermanos, hombres y mujeres y jóvenes aquí que sí están rotos en 1000 pedazos, que están siendo moldeados en el horno del Maestro, para, a veces incluso para ser quebrados, para hacerlos de nuevo. Como dijo el profeta Jeremías, ¿no podré yo hacer de vosotros como ese alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová? He aquí que como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Y así somos en manos del Señor. ¿Vamos a dejar que Él nos moldee? Aunque a veces signifique que tenga que quebrarnos, rompernos y hacernos de nuevo. Así que, hermanos, en este año, dejémonos moldear por el Señor. Que Él meta sus manos en el barro, que meta sus manos en la vasija y que la tenga que tirar al suelo si hace falta y que nos haga de nuevo. Hermanos, y en el día del abatimiento y en la prueba, el día de la prueba, incluso en el día de la violencia, si llega, que de nuestras venas salga la sangre del Evangelio de Jesucristo, como salió de esos hombres, hermanos. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Que ese sea nuestro sentir, que realmente no haya nada ni nadie que pueda pararnos. Aunque nos digan que nos callemos, que no puedo dejar de decir lo que he visto y lo que he oído. Hermanos, que nos olvidemos de nosotros mismos, pero que el nombre de Jesús sea exaltado. Que en esta mañana, hermanos, sea la palabra de Dios quien nos golpee, que nos quebrante como un martillo, que nos quebrante como un fuego, que nos consume, que nos avive, que encienda nuestros corazones y que apasione nuestras vidas. Necesitamos apasionarnos por Cristo otra vez. Pero también, hermanos, que su palabra sea como la palabra del Espíritu, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y la intención de los corazones. ¿Te ha quebrantado la palabra hoy? ¿Te quebranta la palabra cuando vas a ella a escudriñarla? ¿Te enciende, te apasiona, te hace como una cirugía a corazón abierto? ¿Te ha sacado tus temores, tus miedos? Hermanos, que el Señor nos fortalezca hoy. Que prediquemos a Cristo como la única persona suficiente para salvar a esta humanidad perdida y pecadora, como el único camino y esperanza al cielo. Hermanos, la única solución al cáncer de esta sociedad es Cristo. Podemos predicar muchas cosas. Podemos predicar sermones de autoayuda, ¿verdad? Podemos decir que nos sabemos mucho, porque Dios nos ama. Pero si no predicamos que sin Cristo estamos perdidos, que estamos perdidos en nuestros propios pecados, entonces no estamos predicando el Evangelio de salvación.
Y predicaremos sermones preciosos y la gente saldrá contenta, pero estaremos enviando a gente al infierno. Hermanos, prediquemos a Cristo, prediquemos a Cristo, prediquemos a Cristo, no solamente como un remedio para quitarte la ansiedad y para darte cierta paz, sino como el único que puede sacarte del mismo infierno. Hermanos, así que frente a las amenazas, obediencia. Obediencia apasionada y vigor espiritual, hermanos. A veces, con el paso de los años, los creyentes nos vamos acomodando, vamos enfriando, a veces nos vamos apagando. Tenemos que volver una y otra vez a la raíz, a la palabra, y ver cuál es realmente el fruto del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo en la vida de las personas cuando se dejan guiar por él? Hermanos, yo cuando leo este capítulo que hemos leído, capítulo 4, me maravillo. Me maravillo. Es decir, no tenían miedo de nada. Ahí, lo hemos leído, ¿no? Estaban todos, toda la plana mayor, sacerdotes, religiosos, y estaban Pedro y Juan. No sé, si hubiese estado yo, quizás me hubiese acobardado, hubiese agachado la cabeza y hubiese dejado hablar, pero ellos no. No lo hicieron. ¿Qué hay de diferente? ¿En qué eran mejor Pedro y Juan que tú, que yo? Nada. Simplemente estaban llenos del poder del Espíritu Santo. Bueno, yo creo que esto nos haga reflexionar, porque a veces vemos estas cosas como demasiado ideales, ¿no? Como algo que sucedió y que está ahí, pero que no puede ocurrir en nuestras vidas. Y yo creo que sí. Yo creo que el Señor puede volver otra vez a enamorarnos, a apasionarnos por Él, a que sintamos esa pasión y a que entendamos que Él es soberano, que ya hemos muerto en Él, que no tenemos nada que perder, que ya se lo hemos entregado todo a Él, que todo es suyo. Y decir, Señor, dispón tú como quieras. No solamente de mis cosas, de mis posesiones, sino de mi vida, si hace falta. Hermanos, esta sociedad que está tan perdida nos plantea un reto grande. ¿Vamos a seguir callados? ¿Vamos a seguir atemorizados por el que dirán, porque nos llamen religiosos, porque nos llamen extremistas? Da igual, que nos llamen lo que nos llamen. ¿Vamos a seguir predicando este mensaje o vamos a hacer un mensaje nuevo, adecuado al siglo en que vivimos y adecuado a los tiempos? Un mensaje que no ofenda, un mensaje light, bonito. Está en nuestras manos y es nuestra decisión. Pero hermanos, no nos equivoquemos, no nos confundamos. Una iglesia, una persona llena del Espíritu Santo, no puede hacer otra cosa que hablar de lo que ha visto y lo que ha oído. Que el Señor os bendiga esta mañana, hermanos.